Hermanos, bienvenidos a su estudio bíblico de media semana. Miércoles de estudio bíblico a las 7:30. Estamos haciendo un recorrido por el libro de los Hechos. Son historias muy interesantes. Este domingo estuvimos haciendo un apoyo al estudio bíblico de los miércoles, tratando de llevar una parte de este mismo estudio de hoy. Y para interesarlos a ustedes a que nos sigan los días miércoles, subimos estos estudios a la plataforma de YouTube, a la plataforma de Facebook, para que usted pueda llevar una secuencia de lo que estamos estudiando. Ahora mismo, antes de todo, vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, verso del 1 al 6. Y dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Padre que estás en los cielos, bendito sea tu santísimo nombre. Estamos en este lugar, Señor, prestos para aprender de tu palabra. Discipúlanos, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñanos los dichos de tu boca y guíanos en tu santa palabra y en tu santa voluntad. Gracias por este privilegio de poder abrir las santas escrituras y poder, Señor, a platicar sobre ellas. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que estamos poniendo atención. Gracias, Cristo. En tu nombre nos depositamos. Amén y amén. Puede sentarse. Estábamos diciéndole que venimos del capítulo 3, hablando en una escena que se está realizando allí en el templo judío de Jerusalén. Esta sanidad de este hombre cojo de nacimiento, que fue sanado por Pedro y Juan, causó un impacto tremendo entre la multitud que acudían al templo precisamente, pero abriéndole a Pedro y a Juan la oportunidad de explicar el milagro y presentar el mensaje de Jesucristo a cada uno de las personas de toda esa muchedumbre de gente. Pedro y Juan pudieron enseñarle al pueblo que Jesucristo no solo estaba vivo y resucitado, sino que era el Hijo del Dios viviente, el Mesías, conforme a la profecía bíblica del pueblo de Israel, por supuesto. Y lanza en su mensaje, Pedro, la primera luz de que ese Jesús del que estaban platicando no solo es la redención para la descendencia de Abraham, sino también para todas las familias de la tierra, como dice su palabra. Este capítulo 4 de Hechos, lo vamos a estar desglosando poco a poco, es el final del sermón de nuestro hermano Pedro en el pórtico de Salomón, que termina, por supuesto, abruptamente por los líderes religiosos de ese entonces. Vamos entonces a empezar a desglosar este bonito acontecimiento. Vamos a transportarnos hasta ese momento allá en nuestro amado Jerusalén. Veamos el versículo 1 ahí del capítulo 4. Léalo conmigo y dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. En primer lugar, hablando ellos. Pareciera, hermanos, que Pedro y Juan se alternaban para poder dar su mensaje. No dudo que estaban emocionados enseñando al pueblo sobre su amado Jesús. Duraron un buen rato hablando en este mensaje.
Acuérdese que en el capítulo anterior mencionaba que ellos se acercaron por ahí como a las 3 de la tarde. Y vamos a irnos estudiando aquí que ya estaba anocheciendo. Entonces, y allá anochecía a las 6 de la tarde. Entonces, habían pasado un buen rato hablando con esta gente en medio de este alboroto. Pero entonces fueron interrumpidos por las autoridades, dice en este versículo, por las autoridades judías. Y quienes los apresaron, sin mediar palabras, se les fueron encima. Ahora, sería bueno que nos preguntáramos quiénes eran estas autoridades. Este versículo menciona 3. Menciona a los sacerdotes, menciona al jefe de la guardia del templo y menciona a los saduceos. Vamos a ver cada uno. Vamos a fijarnos quién era más o menos cada uno de ellos. Empiece a seguirme con esto porque es interesante. En primer lugar, los sacerdotes, de acuerdo a la ley de Moisés, quienes tenían el control y la administración del templo, donde estaba sucediendo esto, eran los descendientes de Aarón. Eran los únicos que podían desempeñar el cargo de sumos sacerdotes. Y los descendientes de Leví, la llamada tribu sacerdotal, gracias hijo, eran quienes ejercían la posición de sacerdotes, auxiliares, por decirlo así. En segundo lugar encontramos al jefe de la guardia del templo. Era el comandante de la policía local, responsable de mantener el orden público en el recinto del templo. Y luego encontramos a los saduceos, ¿verdad? Este nombrecito sí que le va a sonar mucho porque está en todos los 4 evangelios. Esta era una poderosa secta judía que principalmente negaba la resurrección de los muertos. Esta era la creencia de ellos que contrastaba con uno de los principios de la enseñanza apostólica de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Lo que justamente los motivó a irse encima en contra de Pedro y de Juan en este momento. Antes, hermanos, de seguir adelante con esto, vamos a echar un vistazo panorámico sobre estas autoridades para entender por qué se atrevieron a apresarlos. Con el pasar del tiempo, el sacerdocio se había convertido en un grupo de poder. Ellos eran los que controlaban económicamente la sociedad judía. Recordemos que la sociedad judía era básicamente en su vida religiosa, porque la mayor parte de todos sus preceptos fueron dados en los libros que el Señor inspiró, ¿verdad? Entonces, el sacerdocio era muy importante casi que en todos los ámbitos de la vida de los judíos. A ellos, a los sacerdotes, el Imperio Romano les dejaba cierto margen de autoridad, fíjense, y les permitía cierto nivel económico con tal de que no permitieran la sublimación del pueblo en contra del Imperio Romano, ¿verdad? Ese era el trato. O sea, estos sacerdotes, más que estar sirviendo al pueblo, estaban vendidos al régimen que los tenía conquistados o esclavizados. El pueblo judío era principalmente agrícola, como todos sabemos, ¿verdad? Fue prácticamente el primer gran trabajo, el primer gran oficio que empezaron a realizar los seres humanos. Entonces, los judíos eran básicamente en su productividad agrícolas y vivían dependiendo del buen tiempo, del buen clima, de las buenas condiciones
de la tierra para garantizar las cosechas. Aquí entran en escena otro grupo, otra secta de sacerdotes, los llamados los fariseos. También es familiar para usted. Estos fariseos ofrecían a la gente interceder a Dios por sus cosechas. Ellos básicamente se dedicaban a deambular por todo el país, promoviendo su oficio sacerdotal de intercesión por las cosechas. Que voy a orar por ustedes para que Dios bendiga sus cosechas. La gente estaba diciendo eso, pero aprovechaban y también deambulaban por el país para promover el pago de diezmos y ofrendas a Dios. Pero realmente no era a Dios, porque ellos tomaban parte en eso, ¿verdad? Entonces, por sus propios intereses, vivían de eso. Así le aseguraban más bien a la gente las bendiciones sobre los frutos de la tierra. En otras palabras, vendían la bendición de Dios, ¿verdad? En otras palabras, promovían la acción de Dios, los milagros de Dios a cambio de unas monedas. Aquí empieza lo malo. Aquí empieza el panorama oscuro de las religiones que vivían alrededor de los apóstoles y alrededor del mismo Jesucristo. Entonces los fariseos, sirviéndose a su conveniencia, digámoslo así, de las leyes de Moisés, al respecto de los diezmos y las ofrendas, recogían para ellos y para los sumos sacerdotes del templo el tributo del pueblo, del que ellos, como sumos sacerdotes o sacerdotes auxiliares, se quedaban con una buena parte. Miren qué interesante. Así, hermanos, que el templo se había convertido en un símbolo de poder, de riqueza, en contraste con la ciudad de Jerusalén, que en realidad era una ciudad que padecía de mucha pobreza. Miremos pues que entre el palacio de Herodes y sus lujos en el centro de la ciudad, y el majestuoso templo de los israelitas, este templo del que estamos hablando, que era algo majestuoso, reconstruido por el mismo Herodes, se podía visualizar la injusticia social en medio de la cual el mismo Jesús predicó mientras caminaba en la región. Esto nos hará recordar cuando Jesús, hermanos, vamos a recordar un poco de las escrituras, cuando Jesús llegó latigando y volcando las mesas de los cambistas, porque los sacerdotes eran presos de la avaricia y del deseo de poder. ¿Se acuerdan de esa escena? Cuando Jesús entró enojado y gritó referente a aquel versículo que dice: el celo de tu casa me consume. Estos eran los líderes religiosos, los principales ladrones, y ahora son ellos mismos quienes ven una amenaza a su manera. Según ellos, ven una amenaza a su manera de enseñarle a la gente. Ven una amenaza entonces en Pedro y en Juan, de la misma forma como lo vieron con la enseñanza del mismo Jesucristo. Como Pedro y Juan estaban enseñando lo que Jesús enseñó, entonces eran enemigos comunes, pues, ¿verdad? Ahora, respecto a la autoridad del templo, aquí dice el jefe de la guardia. ¿Quiénes eran? ¿Había guardia ahí? Hermanos, Israel no tenía armada ni policía para toda la ciudad. Esa función le correspondía a los romanos, que era
pues el pueblo gobernante y el que los subyugaba. Los romanos eran los que tenían la función de la policía, de la guardia en toda la ciudad. Lo que tenían los judíos era un cuerpo de seguridad que solo se encargaba del orden del templo. Ese cuerpo de seguridad estaba conformado por levitas, lo que le daba una connotación sacerdotal. Recordemos que todos los que tenían que ver con el templo eran descendientes de Leví. En todos los departamentos o en todas las actividades o en todas las ¿cómo se llama eso? Los rituales o en todas las funciones del templo, quienes se hacían cargo eran los levitas. Así es de que si alguien en primer lugar conformaba estos cuerpos de seguridad, eran precisamente levitas, ¿verdad? Defendiendo o cuidando el orden del templo. Así que llegan los fariseos con una estructura de poder y orden para acallar a los apóstoles. Y se les une indiscutiblemente, sobresalientemente, la otra secta de los saduceos. Ahí dice el versículo 1, ¿verdad? No hemos pasado de ahí. Muy bien. Estos saduceos, ya los estamos mencionando, era pues una secta judía, religiosa judía, pero más que una secta religiosa judía, más que principios religiosos, esta era un movimiento político. La posición política de los saduceos era, hermanos, en favor del imperio romano, porque los saduceos representaban a las clases más ricas de Israel. Representaban a los pudientes, a los ricos. Esto pasa en todas las sociedades. Era indiscutible que no pasara ahí mismo. Un trato bajo la mesa donde los dirigentes religiosos estaban vendidos al régimen que los subyugaba, ¿verdad? A cambio de esto, ellos recibían las dádivas del imperio romano. Es decir, ellos eran como el partido político, más bien. Más que algo que ver con la religión, eran el partido político de la gente adinerada. La mayoría de los sumos sacerdotes eran saduceos. Vivían muy bien, dependiendo de los intereses de la clase privilegiada. Ellos tenían, hermanos, por supuesto, sus propias creencias religiosas. Entre las más sobresalientes está la resurrección, la negación de la resurrección de los muertos. Entonces, desde siempre hemos visto nosotros esa amalgama, esa unión entre la religión y el Estado. No era la excepción en ese tiempo. Con una connotación religiosa a la que los judíos fácilmente podían obedecer, estos religiosos, falsos religiosos, estaban subyugándoles la mente y el corazón con falsas doctrinas, falsas expectativas y una mala o errada aplicación de los benditos principios de la ley mosaica. Con tal de estarle sirviendo a un imperio, con tal de estar viviendo de una manera privilegiada. El pobre pueblo de Israel realmente era un pueblo subyugado y pobre. Era un pueblo, ustedes ven en los relatos de Jesús, enfermos por doquiera, gente necesitada por doquiera.
Pero el Imperio Romano siempre ofrecía que todo aquel que quisiera vivir mejor ofreciera voluntariamente su vida al servicio de los que podrían comprar voluntades. Eso pasa hoy en día, ¿verdad? Religiosos, tanto arriba como allá abajo, comprándose y vendiéndose voluntades. Lo peor de todo esto es evitando que el Evangelio se pueda expandir. Se están oponiendo a Cristo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. En la historia hemos visto cómo Israel ha sufrido las consecuencias de esta mancuernilla que no tiene agradabilidad delante de los ojos de Dios. Ellos sintieron, hermanos, en otras palabras, celos. Sintieron como que se les usurpaba un derecho que según ellos les pertenecía, por ser sacerdotes, por ser descendientes de Aarón o por ser descendientes de la tribu de Leví. Al tener ellos el control de lo que se les enseñaba a la gente, ellos podían salvaguardar sus propios intereses, manipulaban la enseñanza que se les daba. No solo era un lugar de culto y adoración, sino también era un lugar de enseñanza para el pueblo judío. En el templo, hermanos, fíjense que había recintos dedicados a la enseñanza propiamente. Usted se acuerda cuando Jesús tenía 12 años y se perdió en el templo. ¿Se acuerda de ese relato? Jesús tenía 12 años. Es una de las poquísimas veces que se menciona la niñez de Jesús. Con 12 años Jesús se pierde. Y María y José lo andaban buscando. ¿Y dónde cree que lo fueron a encerrar? ¿Dónde lo fueron a encerrar? Lo fueron a encontrar en uno de estos recintos discutiendo con los líderes religiosos. Cosa más interesante. Por eso es que entonces por estas cosas es que le podemos decir, hermanos, eran personajes o líderes que habían acaparado la enseñanza. A ellos, hermano, no les cayó en gracia que alguien más estuviera enseñando algo nuevo o diferente. Se alarmaron estas gentes. Inmediatamente movilizaron a la guardia del templo contra los discípulos. Por eso les digo, regresando, venía a oír lo que estaban oyendo. ¿Me entienden? Entonces se enojaron con Pedro y Juan, que se tenían que haber enojado con Dios, porque era el Espíritu Santo el que los estaba guiando, ¿verdad? Bueno, aquí cabe, hermanos, que yo les mencione algo de historia, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, como en nuestro país. La Iglesia Católica, la voy a mencionar, aprendió, hermanos, y ejerció esta forma de adoctrinamiento en Latinoamérica y gran parte de Europa, fíjese. Por muchos años, por muchas décadas, la educación de las poblaciones estuvo en manos de la Iglesia Católica. Ahora, fue allá por el 1886. ¿Qué ocurrió allá por el 1886? Estábamos saliendo de la Gran Revolución Francesa. Y después de eso también estaba ocurriendo por ahí, esos años, también la Revolución Mexicana. Fue después de esa época que empieza a haber un auge en la aparición de partidos políticos de tendencia liberal. Y entre estas libertades que estos partidos políticos promovían fue la educación que ellos llamaban la educación secular, es decir, desligada del control de la religión dominante. La religión secular. Ellos decían que la iglesia debía quitar sus tentáculos de la educación, y la educación debía estar en manos no denominacionales y en manos no religiosas para poder llegar o ser accesible a todas las personas. Sin
el adoctrinamiento de un credo específico, sino con el afán de que la gente desarrollara su intelectualidad. Entonces empezó a haber este auge de estos partidos políticos, y así fue como la Iglesia Católica perdió el control total sobre la educación que había ejercido por mucho tiempo, pasando esta educación a manos del Estado, que ya sabemos el Estado es algo no denominacional, no tiene que ver con la religión, ¿verdad? Estado y religión son dos cosas separadas, ¿verdad? Entonces el Estado comenzó a manejar la educación y aparecieron los gobiernos liberales que empezaron a romper con el control de este sistema católico romano en el mundo conquistado por ellos mismos, ¿verdad? Hermano, para la iglesia cristiana, la Biblia no habla de adoctrinamiento, sino ¿de qué habla la Biblia? Habla de discipulado. El adoctrinamiento es la supresión, hermano, de la libertad de pensamiento y de expresiones propias de la gente. En cambio, pues, el discipulado, hermano, es un proceso de crecimiento en todos los niveles de la vida humana. Fíjese, un cambio en las condiciones de la vida humana. No solo interna, sino que externa también. Entonces hay un cambio, hermano, tanto físico como interior en el ser humano, y eso es lo que hace el discipulado del Señor. Es algo más completo. Por eso es diferente al adoctrinamiento que hace la religión y hace las ideologías políticas o las corrientes políticas. Promueve el discipulado una vida fructífera y agradable delante de Dios y por supuesto delante de los demás. El discipulado cristiano, hermano, tiene una ventaja, que el maestro está adentro de nosotros. No lo tenemos que buscar. El maestro está, el Espíritu de Dios, que es el que se nos enseña, dice, el que nos guía a toda verdad, está adentro de nosotros y no se aprovecha de nuestra humanidad, sino que nos enriquece con los valores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Aprendemos entonces que el mensaje del Evangelio es el mensaje de la verdad, de la justicia y de la santidad, y no tiene nada que ver con política o intereses humanos egoístas que dividen discriminatoriamente la sociedad. Los apóstoles, hermanos, como en este caso, enseñaban el mismo mensaje de Jesús. Por eso, les vuelvo a decirlo del principio, eran enemigos comunes de la estructura religiosa de su tiempo, porque no les convenía. Era un mensaje, hermanos, en otras palabras, un mensaje revolucionario de la vida humana. Un mensaje que desafiaba el normal estado de las cosas de ese entonces. Y hoy en día no es raro tampoco. A tal grado que los hizo merecedores de la muerte, empezando por Jesucristo. Y al final, todos los demás, todos los que llaman. Así es de que no tengo que esperar gozar del buen querer de todos cuando abro la palabra de Dios y quiero hablar de Dios. Porque desde siempre, las verdades que están escritas aquí dañan de alguna manera nuestros intereses comunes. Pero bendito sea Dios por eso. La verdad, hermano, nos hace libres y siempre lo hará. Por más que intentemos acallar nuestras voces a la luz de las Escrituras, continuaremos siempre cuestionando tanto la injusticia como la hipocresía, como la mentira que abunda en un mundo que no es diferente a aquel. Es el mundo de siempre. Bueno, vámonos al versículo 3. Y le echaron, dice, ¿qué dice? Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ¿qué? Era ya tarde. Mire, los pusieron en la cárcel en primer lugar. Los judíos nunca ocupaban la cárcel para castigo. La manera como castigaban de ellos era diferente. Ellos castigaban destituyendo a los personajes o a los funcionarios de sus cargos, los azotaban, los golpeaban.
y lo llevaban a la muerte incluso. No porque ellos los condenaran, sino, por supuesto, en relación con las autoridades romanas. La cárcel, hermanos, para los judíos era solo para retenerlos mientras se decidía el castigo que se les iba a dar. La cárcel no era algo que estaba contemplado en la ley judía realmente. Estaban contemplados castigos, estaban contemplados multas, si usted lee, pero no estaba contemplada la cárcel en la ley judía. Y luego menciona en este versículo que ya era tarde. Acuérdese, ellos empezaron, según el versículo, el capítulo 3, ellos empezaron a hablar por ahí por las 3 de la tarde, ¿verdad? Y ahora ya era tarde. Acuérdese que en Israel la noche comienza a las 6 de la tarde. O sea, tenían más o menos un lapso ahí de 3 horas que estaban hablando. Tenían bastante, ¿verdad? No creo que solo Pablo hubiera estado hablando, también Pedro, sino Juan también. Ya no había tiempo entonces de hacerles juicio ese mismo día, porque ya estaba cayendo la noche y la ley judía no permitía juicios de noche o después de las 6 de la tarde. Bien, el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. Mire, hermano, Pedro y Juan no pudieron terminar su discurso. No los dejaron. Sin embargo, los religiosos no tuvieron éxito frente a sus propios ojos. Unos 5,000 varones recibieron a Cristo. Ahora, note usted, si usted se queda con el versículo ahí, note que solo menciona varones. No está mencionando, es específico esta palabra al mencionar varones. No está mencionando mujeres ni está mencionando niños. Y ahí van familias enteras. O sea que eran más, imagínense, eran más. Solo ahí hay 5,000 familias. Y familias de 2, 3 miembros o más. ¿Verdad? Solo tú tienes 4 ahí. Entonces, habían familias enteras. Imagínense, la Biblia registra un censo de 5,000 varones. Porque eran los cabezas. En la tradición judía se menciona al hombre principalmente como la cabeza. ¿Verdad? Pero ahí también estaban las mujeres, ahí estaba de más. ¡Qué cosa más bonita! Entonces, mire lo que dice el libro de Cantares. A pesar de que estos llegaron a callarlos, el libro de Cantares en el capítulo 8, en el versículo 7 dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. La verdadera predicación de la palabra de Dios siempre traerá frutos. Dio 5,000 convertidos ese día. Vámonos al verso 5 ya para ir terminando. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Mire qué interesante. Esta reunión de oficiales se llama el Sanedrín, que es una especie de suprema corte y senado religiosos judíos. Estaba formado por 71 miembros, donde el sumo sacerdote era el presidente. No podían ellos dictar sentencia de muerte, pero sí podían litigar a favor de la pena de muerte con las autoridades romanas, que sí podrían ejecutar la pena de muerte. De hecho, eran bárbaros. Mire lo que le hicieron a Jesús en la cruz del Calvario. Muy bien, y llegando al versículo 6 para terminar el estudio, dice así de hoy, dice el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Menciona a Anás y Caifás, que habían sido importantes, recuerde usted, en el juicio de Jesús. Hay una diferencia aquí. En el juicio de Jesús, Caifás era el sumo sacerdote. En este caso aparece como el sumo sacerdote, y el principal, recuerde que les acabo de mencionar que el sumo sacerdote era el presidente, entonces aparece como el principal Anás y no Caifás, porque ha pasado bastante tiempo después de la muerte de Jesús. Muy bien, de Juan y Alejandro que menciona aquí, la Biblia no menciona más nada, solo menciona sus nombres aquí. No se puede hacer nada. Lo que se dice en los comentarios es lo siguiente. Lo que se dice es que estos eran o hombres de la sociedad de poder, o eran
familias, porque lo menciona también, familias de los sumos sacerdotes que estaban siendo adoctrinados o estaban aprendiendo los oficios sacerdotales, ¿verdad? De Caifás, de Anás y de todos los sumos sacerdotes. Vemos entonces que quienes los van a juzgar a Pedro y a Juan por esta acción de la sanidad y de la predicación en el pórtico de Salomón son los mismos interesados en condenarlos. A Pedro, a Juan y a cualquiera que hablara del mensaje de Jesucristo. Muy bien, hermanos, hasta aquí vamos a llegar con el estudio del día miércoles, invitando para que el próximo miércoles usted nos esté sintonizando. No queremos cerrar sin invitar a una persona que no tiene a Cristo en el corazón, para pedirle que venga a los pies del Señor y le entregue su vida, porque nunca va a tener algo mejor que vivir con Jesús. Va a orar conmigo si usted desea y dígale así: Señor Jesús, yo te abro mi corazón reconociéndote que solo tú eres Dios. Deseo, Señor, que te entres a mi vida y que la gobiernes. Yo me entrego a ti. Y de aquí en adelante que sea tu gloria la que llene mi mente, mi corazón y mi cuerpo, mi familia, mi trabajo y toda mi vida. Gracias, Jesús, por tu presencia, tu amor y tu poder. En el nombre de Jesús. Gracias.